finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la Sociedad Teosófica. Bueno, arrancamos con la 33, invocación de Ra. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirla. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados hermanos mayores, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel, que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Arrancamos con la carta 33, que tiene muchas cosas. Y bueno, es la carta de PH recibida por conducto de M, y arranca de la siguiente manera. Sinceramente temo que se haya quedado usted perplejo ante la aparente contradicción entre las notas recibidas por usted de mi hermano M y las mías. Y aquí dice algo muy interesante que vamos a analizar. Dice: sepa usted, amigo mío, que en nuestro mundo, aunque nosotros podamos diferir de los métodos, nunca podremos actuar de modo distinto en los principios de la acción y la aplicación más vasta y más práctica de la idea de la fraternidad de la humanidad, que no es incompatible con su sueño de establecer un núcleo de honrados investigadores científicos de buena reputación que aumentarían el prestigio de la organización de la Sociedad Teosófica a los ojos de las masas y servirían como escudo protector para los feroces y estúpidos ataques de los escépticos y de los materialistas. Eso dice el maestro. Vamos a analizar con cuidado esto, porque lo que está diciendo es muy fuerte, aunque tenga más casi 150 años. Bueno, vamos a analizar esto con detalle. Tenemos de este lado, entonces, el maestro habla de que en nuestro mundo, y si dice es nuestro mundo, lo que está diciendo es que es diferente a su mundo, o sea, el mundo de Hume. Dice, aunque nosotros podamos diferir en los métodos, aquí lo que está diciendo es que en el mundo nuestro, es decir, bueno, en el mundo suyo de KH, no todos los métodos son bien vistos como en el mundo de ustedes, o sea, las nuestras. Es decir, aquí aparecen las diferencias. En nuestro mundo, no todos los métodos son válidos. Por lo tanto, aunque nosotros podamos diferir sobre los métodos, nunca, eso significa jamás, podremos actuar de modo distinto a los principios de acción, es decir, a los principios que nos obligan a actuar. Nunca podremos dejar de actuar. Nunca podremos actuar de modo diferente a nuestros principios que norman la acción.
en donde está la aplicación más vasta y más práctica de la idea de fraternidad de la humanidad. Es decir, si cualquiera hace algo a favor de la humanidad, a pesar de que tengamos métodos diferentes, no podemos actuar diferente que ustedes, o sea, estaremos de acuerdo con ustedes. La idea de fraternidad de la humanidad, aplicación vasta y práctica, es lo que dice el maestro, pro fraternidad humana. En este caso, la fraternidad como valor, que ha sido muy estudiada 150 años después de la Carta, la fraternidad como valor nos conlleva a varias cosas. Tiene que ver con una persona que sabe ser solidaria, respetuosa y empática con el resto de las personas. Solidario es que respondemos a las necesidades de los otros, respetuosos es que los aceptamos como son y empáticos que podemos ponernos en los zapatos de ellos. Eso es fraternidad humana hoy, de acuerdo por lo menos a las definiciones que hace la psicología social y la sociología. Y aquí arriba pongo, hay un concepto de fraternidad humana para de la ONU, y en este lo define como el respeto a la vida, eso es el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia, por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. Esto, como saben, resulta de la discusión de grandes grupos de personas de todo el mundo, y entonces hacen una enorme síntesis, cosa que les lleva a veces meses de hacer, y dentro de esa síntesis está esto. Entonces, el primer concepto de fraternidad para la ONU, que podemos aumentar a la fraternidad de la sociología, sería entonces el respeto a la vida. Lo que nos hace entonces comunes a los seres humanos es respetar la vida y si lo hacemos, somos fraternos, respetamos la vida de los demás tanto como la propia vida. Lo segundo, nosotros tratamos de que la violencia no existe, procuramos que termine la violencia. Y finalmente, la promoción y práctica de la no violencia. ¿Y cómo? A través de una educación que fomente los valores de la no violencia, el diálogo cada vez que hay discrepancias o diferencias y la colaboración cuando nosotros acostumbramos a los niños y a los jóvenes a trabajar en conjunto. Esto es lo que dice la ONU y entonces lo que están diciendo los maestros es que ellos simpatizan con esto y simpatizan con lo otro, aunque sean 140 y pico años después de cuando fue escrita esta carta. Bueno, entonces, la fraternidad humana misma que no es incompatible con su sueño, y ahora le dice a Hume, de establecer un núcleo de honrados investigadores científicos. Aquí desprendemos que Hume ya había comentado con el maestro que se le ocurría o se le antojaba hacer un núcleo de grandes investigadores científicos de buena reputación, para que así se aumentara el prestigio de la organización de la sociedad teosófica a los ojos de las masas y sirvieran como escudo protector para los feroces ataques de los escépticos y de los materialistas. Entonces el maestro Gache dice, pues no se ve mal, de alguna manera, si es un escudo protector contra los escépticos y materialistas y pone en valor a una sociedad que lo que pugna es para que se haga y se forme una fraternidad de la humanidad para que no nos estemos matando unos a otros, entonces nosotros estamos, no es nuestro método ideal, pero estaremos de acuerdo. Es lo que dice en esta primera parte de la carta. Existen, continúa el maestro, incluso entre los hombres de ciencia ingleses, comenta, los que ya están preparados para ver que nuestras enseñanzas están en armonía con los resultados y progresos de sus propias investigaciones y que no son indiferentes a que se apliquen estas enseñanzas a las necesidades espirituales de la humanidad en general. Vamos a repetir. Dice, existen, dice el maestro KH, los que, incluso en los hombres de ciencia ingleses, los que ya están listos para admitir nuestras enseñanzas hace 140 y tantos años. Y por lo tanto están en armonía con los resultados, quieren lo mismo, y los progresos de sus propias investigaciones. Y no son indiferentes a que se apliquen estas enseñanzas a las necesidades espirituales de la humanidad. Podría ser labor de usted lanzar entre ellos las semillas de la verdad, si usted quiere, dice, señor KH, podría ser una buena labor de usted, si usted quiere enviarles a estas personas que ya están listas, semillas de la verdad y marcar la senda, es decir, el camino. Sin embargo, tal como mi hermano le recordó, ni uno solo, únicamente de los que han tratado de ayudar en el trabajo de la sociedad, por imperfectos y defectuosos que hayan sido sus procedimientos y sus medios, lo habrá hecho en vano. Es decir, todo el trabajo que se haga a favor de la sociedad será recompensado. Es lo que está diciendo el maestro. Entonces, sin embargo, tal como mi hermano le recordó, ni uno solo, únicamente de los que han tratado de ayudar en el trabajo de la sociedad, por imperfectos y defectuosos que hayan sido sus procedimientos y sus medios, lo habrá hecho en vano. La situación le será más ampliamente explicada poco a poco, le dice a Hume, mientras tanto utilice todo su esfuerzo en desarrollar estas relaciones con Annie Besant para que el trabajo de ambos marche en líneas paralelas y con tal comprensión
Un ruego más fácil de satisfacer que algunos de los que le he hecho, a los cuales usted ha accedido siempre lealmente. Si lo juzga conveniente, puede enseñarle esta nota, pero solo a ella. En tanto que usted recorre su propia y espinosa senda, le digo otra vez, valor y esperanza. Esta no es una contestación a su carta. Sinceramente suyo, como se dice en inglés, ya ven que así terminan las cartas en inglés. Vamos a hablar un poco del tema este de la fraternidad, un poco más. Y hay modernamente dos ideas que fortalecen mucho la idea de lo que es la identidad social. La primera es, vamos a ver la definición que hace la sociología y la psicología social. Dice lo siguiente: inspirándose en la psicología cognitiva, la teoría de la autocategorización supone que el yo puede clasificarse en varios niveles de abstracción. En otras palabras, los humanos pueden categorizarse a su yo como un yo singular, lo que se llama identidad personal, y lo que estaría más asociado al yo personal, o como un nosotros, que es una identidad social, que es más inclusivo. En esa identidad yo soy lo mismo que otros, y en la primera yo soy diferente a otros. En el último caso, el yo social, el yo se agrupa cognitivamente como idéntico e intercambiable con otros dentro de esa categoría. Es decir, si la categoría es europeos, pues entonces yo soy idéntico a los restos, al resto de las gentes que tienen esa categoría. Si yo soy americano, yo soy idéntico a los que tienen esa categoría. Si yo soy humano, eso ya es una categoría superior. Es decir, en el caso de que la persona se agregue a una categoría superior, depende mucho de la estructura de definición de la identidad social. Se argumenta que esta variación en la autocategorización es la que sustenta muchos fenómenos intergrupales, incluidos los descritos en la teoría de la identidad social clásica. Para demostrar la noción de diferentes niveles de abstracción e inclusión, a menudo se dan tres tipos de categoría propias. Por ejemplo, el nivel más bajo de abstracción se da como un yo personal, donde el yo perceptor lo categoriza como yo, diferente a todos. Un nivel más alto de abstracción corresponde al yo social, donde el yo perceptor se clasifica como nosotros, en comparación con un grupo externo, el que fuera, que son ellos. Nosotros y ellos es como se da la categorización. Los humanos representamos en el nivel más alto de abstracción un grupo en el que todos estamos incluidos, en donde el grupo externo más destacado son los animales u otros no humanos. Y ahí nos comparamos entonces con otros similares a nosotros en nuestro cuerpo físico, pero que no son humanos. Y aquí hay esto es de otros autores, en la categorización del yo aparecen al menos tres niveles, eso también es muy interesante. El más elevado es el yo como ser humano, frente a las demás especies, que es una categorización interespecies, en cuyo caso esta es la fraternidad, y luego habría una categorización todavía superior que sería como seres vivos, y luego sería otra categorización como mónadas, con lo cual tendríamos ya la unidad de vida, y entonces el efecto categorial es un efecto muy importante que se puede trabajar en las familias. Las familias que tienen su propia categorización del yo, pues son familias que se comparan con otras familias, pero tienen una identidad diferente de otras familias. Y entonces la conjunción de todas las familias que forman un grupo o una ciudadanía se hace mucho mayor, y bueno, eso es lo que dicen este tipo de investigaciones. El intermedio son las categorizaciones intergrupales que determinan similitudes y diferencias sociales entre las personas y define al individuo vinculado a un grupo y no a otros. Y finalmente el subordinado se refiere a las categorizaciones personales del yo formadas mediante comparaciones interpersonales. Es decir, yo soy diferente a otros ¿en qué somos semejantes los teósofos? ¿Y por qué los teósofos nos sentimos en la categoría más alta que tiene que ver con humano? Es decir, somos primero humanos y luego teósofos, de acuerdo a la teoría de categorización del yo desde el punto de vista de fraternidad. Desde el punto de vista de fraternidad, entonces podemos encontrar que sí, primero somos humanos y después somos teósofos. Y lo que hacemos es compartir el conocimiento que también fue compartido a nosotros como teósofos, y al compartirlo tratamos entonces de que las personas que se definen a sí mismas a través de los principios teosóficos conformen un grupo tan grande y tan grande y tan grande que se puede entonces confraternizar con él. Bueno, eso es más o menos para darle un poco de amplitud a lo que estaba diciendo el maestro aquí con Pior. Es una carta pequeñita y ahora nos vamos a la carta 34. La carta 33, como vimos, entonces es una carta muy personal, sin embargo, obviamente ya fue compartida por Barker, y ahora nos vamos ya con la carta 34. La carta 34 va a tener ahí como muy interesantes situaciones, vamos a observarlas con mucho cuidado. Empieza la carta 34, es absolutamente penoso, dice el maestro, verse uno tan sistemáticamente mal comprendido. O sea, continuamente no se le comprende a Hume,
porque, perdón, al maestro Cache, porque aunque el maestro Cache trata de explicar cosas, Hume no las interpreta bien. Entonces, ver que las intenciones de uno son interpretadas erróneamente, ya no nada más los contenidos, sino las intenciones. ¿Y por qué las intenciones? Porque recuerden que ya había sido acusado de contradicciones. Entonces, ver que las intenciones de uno son interpretadas erróneamente y todo el plan puesto en peligro de estos apremios continuos. Pregunta, ¿no vamos pues a merecer alguna confianza sabiendo que lo que llevamos entre manos o no se nos va a conceder el beneficio de la duda ante la falta de pruebas razonables de cualquier clase de que nosotros hemos decidido impedir el progreso de la sociedad teosófica? El señor Hume sostiene que él no dice que Cache o cualquier otro hermano esté equivocado. Es decir, cuando el señor Hume fue interpelado acusándole de que estaba diciendo que los demás estaban equivocados, dijo que no es cierto, que él no había querido decir eso. Con todo, cada línea de sus numerosas cartas a mí y a HPB respiran un espíritu de descontento y de amarga acusación. Le digo, mi buen amigo, que él nunca estará satisfecho, hagamos lo que hagamos. Al final, entonces, tenemos la interpolación de una persona muy difícil, que es el caso de Hume. Y como nosotros no podemos consentir que se inunde el mundo ante el riesgo de ahogarlo con una doctrina que tiene que ser divulgada prudentemente, paso a paso, como si fuera un tónico demasiado poderoso, que lo mismo puede matar que curar. Y aquí está haciendo una alegoría, un tónico muy poderoso, por ejemplo, el medicamento que se llama arsénico en teosofía, perdón, en homeopatía, pues puede curar, pero si se da en una dosis muy grande, pues puede matar. Y lo mismo pasa con la laquesis, que es veneno de víbora o cualquier otro medicamento de ese tipo. Por lo tanto, dicen, nosotros no podemos consentir que de buenas a primeras se le dé al mundo todo el conocimiento que estamos dando porque puede ahogarse por una doctrina que sí tiene que ser divulgada, pero prudentemente, paso a paso, permitiendo que los oyentes, los escuchantes, vayan acomodando cognitivamente cada elemento para dar paso a una comprensión mucho mayor, como si fuera un tónico demasiado poderoso, pero que se da poco a poco. El resultado será una reacción de ese anhelo insaciable suyo, que el anhelo no es de la humanidad, es de usted. Y entonces, bueno, usted mismo conoce las consecuencias. Incluyo 2 cartas escritas por él y dirigidas a ella con la intención de que yo las leyera. Bien, nosotros no podemos hacer nada mejor por el momento. La sociedad nunca perecerá como institución, nunca perecerá como institución, aunque puedan perecer las ramas y los individuos que las forman. Aquí lo que está haciendo es que la sociedad teosófica nunca perecerá como institución, aunque puedan perecer las ramas y los individuos. Es decir, los individuos porque vamos muriendo, renaciendo, y las ramas porque se van desapareciendo y aparecen otras. Últimamente he procurado complacerle a él más de lo que nunca hice con usted. Y usted puede juzgar la situación en las caóticas, aunque razonables observaciones que HPB dirigió hoy al señor Hume. Se nos debe dejar que juzguemos por nosotros mismos y permitir que seamos los mejores jueces. Esto es lo que le dice HPB al señor Hume. Estaba yo comentando que es probable que Hume tuviera un trastorno narcisista de la personalidad. ¿Cuáles son sus características? Impacientarse o enojarse cuando no reciben un reconocimiento o un trato especial. Como se sienten especiales, grandiosos, paridos por los dioses, hechos a mano, entonces si no se les da un reconocimiento o un trato especial, se sienten mal. Que me manden a mí directamente las cartas, porque se las tienen que estar mandando a través de HPV, ¿verdad? Esa es una característica. Tener grandes dificultades para interactuar con otras personas, superiores en conocimientos o inferiores. Se sienten incómodos. Sentirse menospreciados con facilidad por no darles el valor que se supone que tienen. Y reaccionar con ira o desdén al tratar con desprecio a otras personas para dar la impresión de que son superiores. Esto es un trastorno narcisista con un camión. Entonces, Hume tiene mucho de esto por muchas razones. Hay muchas razones que explican por qué se desarrolló en él y en muchos ingleses un trastorno narcisista de personalidad. Estamos hablando de la época victoriana, estamos hablando de los grandes triunfos que tuvo Gran Bretaña, prácticamente todo el mundo, de la guerra con los Boers, que ya vendría, ya se estaba más o menos perfilando, y que iban a ganar obviamente los ingleses, todo lo que fue el descubrimiento del Océano Pacífico, etcétera, todas las cosas que hicieron los ingleses durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, evidentemente hicieron trastornos en algunos de sus lores. Y aquí vamos a hablar un poquito de ese tema para poder entender por qué el maestro se está refiriendo a Hume de esa manera. ¿Quién era este Hume? Bueno, fue un funcionario público que fue enviado a la India británica. Fue varias cosas: reformador político, naturalista y ornitólogo, que eso ya lo sabía. Fue uno de los fundadores del Congreso Nacional Indio, un partido político que a la larga conduciría al movimiento independentista de la India. Es decir,
Él fue cofundador del Partido Nacional Indio. Se le conoce como el padre de la ornitología india, porque hizo muchas publicaciones sobre los pájaros que existen allí. En 1857 tuvo que intervenir frente a la rebelión de los cipayos. Por su actuación fue nombrado compañero de la Orden del Baño. Vamos a explicar esto con más cuidado. En la parte de abajo dice que fue la rebelión de los cipayos. Comenzó como un motín de cipayos, que son los soldados indios del ejército británico. El ejército británico tenía una serie de soldados que tenían origen indio, y estos soldados se llamaban cipayos. Entonces hicieron un motín en el 57, en 1957. El ejército de la Compañía Británica de Indias Orientales, el 10 de mayo del 57, el acuartelamiento en la localidad de Meerut. Muy pronto se produjo una escalada de conflicto con el estallido de otros motines y revueltas civiles a lo largo de la llanura del Ganges, el centro de la India. Los enfrentamientos principales se produjeron en zonas de los actuales Estados Unidos de Uttar Pradesh, Bihar, el norte de Madhya Pradesh y la región de Delhi. Esta rebelión supuso una amenaza considerable para el poder de la Compañía Británica en toda la región y no fue sofocada hasta la caída del reino de Balliol. Bueno, la rebelión de los sicarios también es conocida por algunos historiadores como la primera guerra de independencia india. La segunda fue la que en la que estuvo Gandhi y se consolidó. Pero aquí estamos hablando de 100 años antes, más o menos. Estos entonces, él tuvo que intervenir frente a la rebelión de los cipayos. Por su actuación fue nombrado compañero de la Orden del Baño. ¿Y qué es la Orden del Baño? Pues por eso es un SIR. La Orden del Baño es una orden de caballería británica fundada por Jorge I, el 18 de mayo de 1725. El nombre deriva de la ceremonia medieval para el nombramiento de caballeros, que incluía el baño como uno de sus elementos. Bueno, entonces este hombre era caballero, se hizo caballero por los honores que obtuvo respecto a la rebelión de los cipayos, porque hizo un montón de gestiones y un montón de negociaciones para aplacar la rebelión, y todo eso le valió entonces que se le ordenara como sir. Bueno, tiempo después siguió impulsando la educación de alto nivel, para todos, convencido de que de esta manera se podían evitar revueltas de una manera positiva. Es decir, para evitar revueltas, vio como posibilidad la educación. 1857. Los maestros obviamente pusieron los ojos en él. Era muy franco para hablar y no le importaba criticar al gobierno si consideraba que procedía mal. Por lo tanto, criticó la administración de Robert Bauer Linton, que era el virrey inglés que administraba en la India, por su desidia respecto al pueblo indio, porque no quería educarlo, por lo que fuera. Muchos funcionarios públicos superiores lo persiguieron, tuvo muchos conflictos. Como consecuencia, en 1889, es decir, unos 3 años antes de las cartas, publicó un libro sobre la reforma agrícola en la India y algunas otras cosas por el estilo. Bueno, este es Hume antes de entrar en contacto con los maestros. Cuando entra en contacto con los maestros, algo se le mueve en la cabeza, algo sucede, ya lo hablamos antes. Incluso el maestro hace hasta sugerencias de que está siendo atacado por la oscuridad, y por eso ya lo vimos, se acuerdan, en las clases pasadas. Pero digamos que pintaba muy bien el currículum de Hume, como un hombre con un intelecto privilegiado, con un corazón muy bien afinado, pero luego tuvo problemas en la gestión de las cartas, y más adelante se reconduce y al final, bueno, hizo muchas obras buenas por la India en general. Esta explicación es bueno, en relación a las preguntas que van haciendo, que por qué le daban tan duro a Hume. Bueno, hay que hablar un poco más de Hume, y por eso es que estoy haciendo este comentario. Y ahora vamos con la carta 35. Carta 35. Y empieza el maestro diciendo lo siguiente: usted no ha entendido en absoluto el significado de mi nota del 11 de marzo, mi buen amigo. Yo dije que era fácil producir fenómenos, porque acuérdense que estaban insistiendo mucho tanto Sinnett como Hume en que para poder convencer a las masas de que efectivamente los maestros transhimalayicos tenían capacidades y poderes superiores a la mediunidad, que es la que estaba de moda con Allan Kardec, etcétera, era importante producir ciertos fenómenos como para poder convencer a las masas. Yo dije que era fácil producir fenómenos, dice el maestro Cache, cuando se den las condiciones necesarias. Pero no dije que solo con la presencia de Olcott y Malapura, en casa de usted, se atrajera a ese acopio de fuerzas que bastaría para los experimentos que usted propone. Estos últimos eran bastante razonables desde su punto de vista. No le culpo en absoluto por pedirlos. Yo mismo quizá desearía que los obtuviera para su satisfacción personal, es decir, ver cosas, precipitaciones, materializaciones, etcétera. No para satisfacción del populacho, del público, pues como usted sabe, el convencimiento en estos casos debe lograrse por la experiencia personal y no por estar observando lo que hacen
en este caso los que son capaces de hacer estas cosas. Testimonios de segunda mano nunca satisfacieron realmente a nadie más que a las mentes crédulas, o mejor dicho, a las mentes no escépticas. Ningún espiritista que leyese en su segunda edición el relato de los mismos experimentos que usted me ha mencionado, ni por un solo instante atribuiría a los hechos algo que no fuese la mediunidad. Es decir, los espiritistas ya están prejuiciados y si ven algún milagro, entre comillas, es decir, algo que no pueda explicarse a través de los sentidos físicos, no lo van a atribuir a lo que dicen los maestros, lo van a atribuir a los espíritus. Y probablemente su señora y ustedes mismos serían incluidos por ellos en la lista de agentes mediumnímicos. Imagínense tal cosa. En vez de ser vistos como teósofos, serían vistos como mediums. Vamos a ver de este lado. Primero, testimonios de segunda mano. Hay experiencia secundaria, primaria y vivencia. ¿Cuáles son las diferencias? La experiencia secundaria es que alguien me comenta que hubo un accidente muy feo y una persona quedó muy herida. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, sí. Experiencia primaria es que yo iba en el auto de atrás y vi el accidente y vi que una persona quedó herida. Experiencia primaria, estoy mucho más cerca. Vivencia es que yo iba en ese automóvil donde hubo un choque y una persona que iba junto a mí quedó herida. Bueno, es una vivencia. Entonces, hay tres tipos de acercamiento diferentes. Cuando nosotros vemos a una persona que está haciendo cosas que no conocemos, necesariamente tenemos una experiencia secundaria, y es lo que yo supongo que el maestro está hablando acá con testimonio de segunda mano, porque no es algo que pueda entenderse y por lo tanto se va a buscar cualquier tipo de explicación posible. No es una vivencia. La vivencia ocurrirá hasta que tengamos el desarrollo suficiente para comprender e incluso producir esos fenómenos. Pero como estamos todavía verdes, lo más que podemos tener son testimonios de segunda mano. Pero el gran problema del testimonio de segunda mano es que ahí se puede meter cualquier cosa. Se puede meter lo que los maestros enseñan o se pueden meter los medios y alegar que son realmente los espíritus que están bajando a poder hacer estas cosas. Preconcepciones, el síndrome de autobeneficio. Bueno, cuando una persona hace pública su adhesión a un grupo, por ejemplo, al grupo de mediums de Allan Kardec, entonces todo lo que descubra va a tratar de defender esa identidad subcategorial, porque ahora pertenece a la Sociedad Mediumnímica de Londres o lo que fuera. Y entonces cuando viene un evento, eso ya lo explica, va a tender a defenderla. Y eso es una preconcepción, o no es un prejuicio, porque es prejudice, sería el prejuicio, el otro es un prejuzgamiento, que es una preconcepción, prejudgment. Bueno, luego la adulación narcisista indirecta. Cuando a una persona le gusta la mediumnidad y se encuentra a otro que dice que el querer en la mediumnidad es muy inteligente y yo le digo que él es muy inteligente por querer en la mediumnidad, en realidad me estoy adulando a mí a través de él. Es decir, me estoy adulando de manera indirecta. A mí me gusta la música clásica, yo veo a alguien que le gusta la música clásica, le digo, tú eres muy bueno porque te gusta la música clásica. Al decírselo me lo estoy diciendo a mí y entonces eso se llama rasgo de autobeneficio. Y todo eso es narcisismo puro, es una adulación narcisista indirecta. Entonces las intenciones preconscientes, ya las expliqué, tiene fenómenos conscientes. Entonces primero se hace mía la idea, es decir, ya formo parte del grupo. Después tengo una meta, es protegerla a como dé lugar ante todo. Y después se expresa, se defiende y se trata de que funcione, anulando lo contradictorio y ajustándolo aparentemente a lo apropiado. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos los teósofos para ver cuál es el canon más importante de lo que nos enseñan los maestros y qué es lo secundario. Lo secundario, porque también hay comentarios, es secundario, y lo primario, que es cuando hay enseñanza, eso es lo primario. Y entonces tenemos que defenderlo, pues sí, lo hacemos por un sistema de preconcepción, solo que en este caso es positivo. Y luego están hablando mucho del escepticismo. El escepticismo en realidad ha sido estudiado pues, prácticamente desde el antiguo Egipto, pero con mucho más forma y más sentido en la antigua Grecia. Es una teoría del conocimiento que afirma la inexistencia de la verdad, o que si existe, el ser humano es incapaz de conocerlo, es decir, el ser humano tiene límites. Muy parecido a lo que hizo Kant muchísimo tiempo después con la crítica de la razón pura, muy parecido, que también habla de los límites que tiene el cerebro humano para conocer la realidad que va más allá de lo que puede. En la filosofía clásica, el término se usó para designar una corriente filosófica que estaba basada en la duda, como Descartes, se acuerdan que escribió la duda sistemática, representada en la escuela por el filósofo griego Pirrón, que es el que está de aquel lado, ese es Pirrón, quien decía que no afirmaba nada, solo opinaba, porque se acuerdan que la opinión es un nivel mucho más inferior al conocimiento, es la famosa doxa, que ya trabajaba Platón. El escepticismo se diferencia del negacionismo por exigir la evidencia objetiva a las afirmaciones, y en el caso de ver tal evidencia, aceptarlo, en tanto que el negacionismo cuestiona o rechaza todas las evidencias, y ni las evidencias cree.
Entonces, esa es la otra escuela de la que muy poco se sabe y que no tiene ningún sentido explicarlo. Pero en el escepticismo se buscan pruebas y una vez que tienen las pruebas, entonces el escéptico pasa del doxa, que es la opinión, al episteme, es decir, al conocimiento pleno. Bueno, este es el famoso escepticismo. Como escuela, era una escuela muy seria. Como rasgo de personalidad, como tendencia de la persona, es otra cosa. Y ahí es lo que está criticando aquí el maestro, la tendencia de la sociedad occidental a ser escéptica, no porque esté metida en una filosofía de escepticismo, sino porque es un rasgo solamente. Es el escéptico que duda de todo, pero sin una orientación filosófica plena. Lo hace porque sí, para darse importancia, para que se le convence, para ponerse al nivel del que está diciendo lo que está diciendo cuando se le critica o se le niega o no se le toma en cuenta. Por eso lo que dice Hume de ustedes no son suficientemente buenos para explicar lo que quieren decir. Y cuando finalmente lo hacen está lleno de contradicciones. Por eso obviamente los maestros tienen que contestar tan fuerte para que no vaya a generar esto una contaminación sobre el conocimiento que ellos están compartiendo. Seguimos ahora. El maestro, no, espere su oportunidad. Ahora estamos aquí del lado derecho. Usted está reuniendo poco a poco los materiales para lo que nosotros llamamos aquí, como usted sabe, el verdadero Dviv, así como se pronuncia, Dviv. Entre los budistas tibetanos, el Dviv significa verdadero conocimiento distinto del conocimiento de lo efímero. Es decir, el conocimiento de todo lo trascendente, lo que no tiene principio ni fin, de lo eterno, todo lo que va del yo superior para arriba. A ello le llaman el conocimiento verdadero. Dice, usted está reuniendo poco a poco materiales para lo que nosotros llamamos aquí Dewey. Es decir, le dicen a Hume, usted poco a poco está entendiendo las cosas que son realmente verdaderas y no lo que tiene principio. No son nunca los fenómenos físicos los que llevarán a la convicción a los corazones de los que no creen en la racionalidad, sino más bien los fenómenos de la intelectualidad, la filosofía, la lógica, si es que puedo expresarlo así. Entonces, no es con fenómenos mediumnímicos, sino con una buena dosis de desarrollo intelectual, de filosofía y de lógica. Vea, por ejemplo, las enseñanzas de los espíritus presentadas por Oxon, el más intelectual como el más culto de todos los mediums. Está hablando entonces aquí, pues ya saben, de William Stanton Moses, que aquí está su libro. Entonces dice él, lea y compadézcase. ¿No ve usted, pues, a dónde queremos ir a parar, como dice Olcott? ¿No se da usted cuenta que si no fuera por su intelecto excepcional y por la ayuda que de ello puede derivarse, gracias, si usted lo orienta bien, el Chohan hubiera cerrado hace tiempo toda la puerta de comunicación entre nosotros? Sí, lea y estudie, amigo mío, porque existe un propósito. Usted pareció molesto, decepcionado cuando leyó las palabras imposible. No hay poder aquí. Escribiré desde Bombay. Esas 8 palabras me habrán costado 8 días de recuperación para el trabajo. En el estado en el que me encuentro actualmente, pero usted no sabe lo que quiero decir, por lo tanto queda usted disculpado. Bueno, aquí está hablando entonces de las enseñanzas, dice, vea las enseñanzas de los espíritus presentadas por Oxford. Y aquí está el famoso libro, que es la edición que conseguí, que yo tengo a mi poder, es esta, de 1924, pero obviamente es un libro anterior. Y aquí, esa es la 4ª edición, la 3ª edición. Y se llama así, Spirit Teaching, o sea, enseñanzas de los espíritus, por William Stanton Moses. Y aquí aparece Oxford. Y en la página 70, por ejemplo, para ver lo que dice él, porque dice que es un intelecto muy pero de alguna manera errado. Es un gran intelecto que en vez de estudiar con cuidado los fenómenos de la naturaleza, es tan fuerte intelectualmente que suenan como muy veraces y además escribe una prosa muy sofisticada, pero se desvía de la realidad. Y dice, vamos a ver lo que dice la página 70. Dice, Cristo ya no se parece a la noción humana. Vean ustedes otra vez un poco de narcisismo, en este caso de Stanton Moses. Con su acceso a historias de expiación y redención, tal como los hombres han captado ellos. Es decir, ya no parece humano con las historias de expiación y redención. El becerro tallado ignorantemente por los antiguos. A los hebreos les gusta el Dios que se esforzó por revelarse a ellos. Aquí habla de narcisismo, pero de los hebreos, que les gusta mucho que haya un Dios que se esforzó para revelarse a ellos. Deseamos mostrarle, tal como puedes comprenderlo, las verdades espirituales que subyacen en la vida de aquel a quien vosotros conocéis como el Salvador, Redentor, Hijo de Dios. Y todo se supone que lo hace con su espíritu guía.
Te lo diríamos del verdadero significado de la vida de Cristo y mostraros como podamos cuán bajos y mezquinos son los puntos de vista que tenemos de él, que se esfuerzan por eliminar. Preguntas como, ¿se puede anteponer la señal de la cruz a tal amigo o cual? La verdad espiritual, de la cual es el signo típico de la verdad cardinal que se muestra en la misión especial a declarar, el amor abnegado que beneficiaría a la humanidad, incluso a costa del sacrificio de la vida, el hogar y la tierra, la felicidad del Espíritu puro de Cristo, eso es lo que desearíamos declararlos como el Espíritu divino. Esa es la verdadera salvación. De la mezquindad y autoengrandecimiento y la autocomplacencia y lujosa pereza que puede redimir a la humanidad y hacer de los hombres hijos de Dios. De eso se libra la palabra de Dios. Esta abnegación y encarnación, el amor innato, es aquel que puede expiar el pecado, el amor innato de hacer del hombre semejante a Dios. Cuando una persona logra sentir un amor innato, entonces eso es la expiación propia del pecado. Esa es la verdadera expiación. De hecho, no es una reconciliación de la humanidad manchada por un pecado a un Dios castigador. Pone enojado, pero más bien el sentido es eso. Bueno, es un libro complejo. Lo que quiero que vean es que si empiezan a leer este libro, van a ver que es muy complejo, que hace afirmaciones muy fuertes, y no voy a hablar más de este tema. Voy a hablar nada más de una sola página, pero es como para entender lo que está diciendo aquí el maestro. El maestro está entonces previniendo en esta parte. Dice, no son nunca los fenómenos físicos los que llevarán a la convicción de los corazones de los que no creen en la fraternidad. Está hablando de Stanton Moses, sino más bien los fenómenos de la intelectualidad, la filosofía, la lógica, si puedo expresarlo así. Vea el famoso libro Enseñanzas de los Espíritus, es este Spirit Teaching, presentados por Oxford, el más intelectual como el más culto de todos los medios. Lea todo lo que dice y compadézcase. Está totalmente errado. ¿No ve usted? Pues a dónde queremos ir a parar, como dice Olcott. Bueno, quise aclararlo así para ver entonces que si leen esta obra van a encontrar muchas afirmaciones, muchas deducciones con un intelecto privilegiado, pero no necesariamente bien orientado. Después de una conversación sobre esta época especial de la historia del mundo y sus características, se escribió lo siguiente. Ahora se están haciendo esfuerzos especiales para difundir el conocimiento de la verdad progresiva, esfuerzos de los mensajeros de Dios a los que se resisten. Ahora, como siempre, las huestes de los adversarios. La historia del mundo ha sido la historia de la lucha entre el mal y el bien, entre Dios y la bondad por un lado, y la ignorancia y el vicio y el mal espiritual, mental y corporal por el otro. En determinados momentos, entre los cuales este es uno, se hacen esfuerzos extraordinarios. El ejército de los mensajeros de Dios se concentra con mayor fuerza. Los hombres son influenciados, el conocimiento se difunde y el fin se acerca. Temor por los desertores, los tibios, los contemporizadores, los meramente curiosos. Teme por ellos, pero no temas por la causa de la verdad de Dios. Sí, pero ¿cómo pueden muchas almas que dudan saber cuál es la verdad de Dios? Muchos buscan ansiosamente, pero no encuentran. Bueno, nadie mira ansiosamente si al final no encuentra, aunque tenga que esperar mucho tiempo. Sí, incluso hasta alcanzar una esfera superior al ser, Dios lo prueba todo, y solo aquellos que están capacitados se les concede el conocimiento avanzado. La preparación debe estar completa antes de dar el paso. Esta es una ley inalterable. Tenemos que estar preparados antes de dar el paso. La aptitud física precede a la progresión. Nadie que no esté entrenado físicamente puede caminar lo que pretenda caminar. Se requiere paciencia para que se fortalezca la persona y adquiera la información. Sí, los obstáculos derivados de las disensiones internas, de la impasibilidad de hacer llegar las pruebas a muchos, de los prejuicios y de muchas otras causas, parecen casi invencibles muchas veces. ¿Cuáles son las disensiones internas? Las contradicciones internas que una persona tiene entre querer y no querer o temer. A usted, ¿por qué interferir con lo que es la obra de Dios? Obstáculos, no sabes con lo que se comparte. Bueno, aquí está otra vez el espíritu de los teachings, es en otra de las librerías, y aquí está la sección 1. Y en la sección 1 viene esta parte de acá que le estoy diciendo. Entonces, después de una conversación sobre esta época, after a conversation of this special, está hablando de aquí, es una traducción exacta otra vez de lo que dice aquí el famoso M.A. Oxford. Bueno, entonces, esto que dice aquí es otra vez para ver la enorme calidad de la prosa que tiene este hombre. En la primera edición es de 1983, me parece que no es la primera, pero bueno, ustedes más o menos que saben. Bueno, y vamos a ver un poquito más del libro. El otro filósofo no se ve obstaculizado por ninguna teoría que lo debería ser y de lo que, por lo tanto, debe ser. No está sujeto a ninguna subordinación de la opinión sectaria, a los dogmas de una escuela especial
libre de prejuicio, receptivo a la verdad, cualquiera que sea esa verdad, sea que así se demuestre, busca los misterios de la sabiduría divina y buscándola encuentra su felicidad. El verdadero filósofo no debe tener miedo de agotar los tesoros, no tiene fin. Su gozo a lo largo de la vida es acumular conocimientos cada vez más ricos e ideas más verdaderas de Dios. La unión de estos dos, el filántropo y el filósofo, forma al hombre perfecto. El que es filántropo, porque da todo lo que tiene, y el filósofo, porque piensa a conciencia y a fondo. Eso forman, según este hombre, el hombre perfecto. Quienes imitan a ambos progresan más que los espíritus, que progresan solos. Su vida, dices, es la vida eterna. Aquí aparece his life, you say, is life eternal. Sí, tenemos todas las razones para creerlo. La vida es de dos etapas, progresiva y contemplativa. Nosotros que todavía somos progresistas y que esperamos progresar durante incontables miríados de edades, como tú dices, después del punto más lejano que tu mente infinita puede llegar, no sabemos nada de la vida de contemplación. Pero creemos que lejos, en el vasto más allá, habrá un periodo en el que las almas progresistas eventualmente llegarán cuando el progreso las haya llevado a la morada misma del omnipotente, y que de allí dejarán de un lado sus antiguas costumbres, estando a disfrutar la plena luz de la deidad en la contemplación de todos los secretos del universo. De esto no podemos decirte, es demasiado alto. No te eleves a alturas tan vastas. La vida es interminable, tal como la cuentas, pero te preocupa el acercamiento a su umbral, no el templo interior. Por supuesto, sabes más de Od, que en la tierra sabemos más de las operaciones de su amor, más que de las operaciones de este poder benéfico que controla y guía a los mundos. Bueno, ya vimos entonces bastante de lo que el maestro está tratando de explicar aquí, de lo que pasa con un intelecto tan desarrollado que resulta retóricamente tan creíble, pero que de alguna manera está errado. Bueno, continuamos. Tomás de Aquino, 1225, etc. Elaboró una influyente doctrina filosófica del tomismo que tomaba las ideas platónicas que había adoptado el cristianismo anteriormente y las fundió con tesis de Aristóteles, dando lugar a un pensamiento que marcaría el futuro de la historia en muchos sentidos. Bueno, reconoció la dificultad de comprender el poder divino. Aquino escribió sobre ese tema que es difícil precisar en qué consiste exactamente la omnipotencia de Dios. Para el pensamiento escolástico, la omnipotencia divina se entiende como compatible con las limitaciones sobre los poderes divinos, en vez de implicar habilidades infinitas. Ojo, ven ustedes aquí la enorme revolución de Tomás, de los tomistas. Para el pensamiento escolástico, la omnipotencia divina se entiende como compatible con ciertas limitaciones sobre los poderes divinos, en vez de implicar habilidades infinitas, es decir, es limitado. Hay ciertas cosas que ni siquiera un Dios omnipotente puede hacer, lo que dice el Santo Tomás. Los teólogos medievales se interesaron por cuestiones aparentemente triviales acerca de las cuales eran las limitaciones de Dios. Las declaraciones de que Dios puede hacer cualquier cosa solo puede asumirse si añadimos la cláusula que implique la perfección del verdadero poder. Lo que hace Dios es perfeccionarlo todo, de acuerdo al tomismo. Esta respuesta escolástica estándar admite que los actos de criaturas como andar pueden ser realizados por humanos, pero no por Dios. Más que una ventaja, los poderes de seres humanos, tales como caminar o sentarse, son solo posibles porque son imperfecciones del poder humano. La capacidad de pecar, por ejemplo, no es un poder sino una imperfección. Dios, que es un ser puro, reúne en sí todas las perfecciones. Los seres humanos, en cambio, son en acto, pero también en potencia, porque reciben el acto de ser por participación y se ven limitados por el modo en el que éste se configura, que es la esencia humana, que es imperfecta. En respuesta a la cuestión sobre si Dios puede hacer actos imposibles, tales como crear un círculo cuadrado, aquí no responde que nada que implique una contradicción cae bajo la omnipotencia divina. Bueno, esta disertación sobre la omnipotencia es muy importante porque es un término que luego cuesta mucho trabajo ubicar y se acerca el pensamiento atomista a lo que los maestros dicen en relación a que lo que sucede es que hay una serie de leyes de la naturaleza y unos poderes inherentes y dormidos en los hombres y que a través de la educación y a través de la disciplina y del desarrollo interior es como estos se van activando. Y entonces eso de alguna manera tiene sentido como empezar a ver ciertas imperfecciones en lo divino, que es lo que hace Tomás de Aquino, no solamente para esta parte, pero en realidad es mucho más posible. Vamos a verlo aquí de este lado para poder entender un poco más de lo que está hablando Santo Tomás, a la luz de lo que está comentando el maestro en esta parte. Dice, estudia, amigo mío, porque hiciste un propósito. Usted pareció molesto, decepcionado cuando dije las palabras imposible. No hay poder aquí y lo escribiré desde Bombay. Entonces, la palabra imposible o no posible para los maestros de sabiduría, pues también existen entonces para las deidades más desarrolladas. Y por eso estamos revisando aquí a Santo Tomás.
Bueno, la sabiduría de un cierto modo especial es apropiada al Hijo, y mediante la sabiduría de Dios se manifiestan los arcanos de la divinidad y son producidas las obras de las criaturas, no solo producidas, sino también restauradas y perfeccionadas. Sí, sí, Santo Tomás. La progresión a nivel humano, en San Juan dice, si alguien dice que ama a Dios, pero odia al prójimo, miente. Odia es un semitismo que significa en el contexto, si dice que ama a Dios y no ama al prójimo, es un mentiroso. Y aquí lo que está diciendo es que todo el prójimo de alguna manera es una manifestación de Dios. La escolástica es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. Entonces, todo esto por eso forma parte del periodo escolástico. El único maestro es Dios y su sabiduría, que es el Hijo, enseña al discípulo o la humanidad del camino. Bueno, es otro de los principios para poder explicar el tomismo. Más sobre la omnipotencia. En el marco del hinduismo, Brahma es el Dios creador del universo y miembro de la Trimurti, la triada conformada por Brahma, Vishnu y Shiva. Según un mito hinduista, los tres dioses surgieron del huevo cósmico puesto por la diosa Amaravaru. Amaravaru, de acuerdo con la creencia hindú, es una antigua diosa, que de acuerdo con uno de los mitos de la cosmología hinduista, existió antes del comienzo de todos los tiempos y puso el huevo cósmico del cual surgió Prajapati, que sería posteriormente asociado con Brahma y luego con la Trinidad. Es decir, como lo anterior de lo anterior de lo anterior, y entonces todo esto es conocimiento. Y es un conocimiento que entra, de acuerdo al tomismo, en ese tipo de cosas que es imposible comprender. Solo podemos admitir y podemos trabajar interiormente a través de un acto de fe. No quiero ocultar las dificultades de la elaboración de su sistema de grados. Acuérdense que hizo un sistema de grados, el Kyungdo. Yo deseaba que usted lo desarrollara a su comodidad. El sistema de grados era grados de evolución, en la cual dividía a las personas que eran apenas como principiantes o aprendices y poco a poco iban subiendo de nivel hasta llegar a un nivel de comprensión del ocultismo mucho más fuerte. Bueno, yo deseaba que usted lo desarrollara a su comodidad a medida que su espíritu le inspirara. Y aquí subrayo, le dice, yo deseaba que usted desarrollara a su comodidad esta idea porque era muy buena. ¿Cómo le iba a desarrollar? A medida que su espíritu de usted le inspirara, y usted lo permitiera, permitir esta inspiración para que fuera construyendo aquel. Porque aun cuando usted no acertara por completo a formar un esquema que respondiera a las necesidades de Asia y Europa, porque aun cuando usted no acertara por completo a formar un esquema, es decir, se trata de formar un esquema. Cuando uno va tratando de veridad y de llegar a algo, uno forma un esquema donde están contenidas las cosas a las que uno acaba de acceder para entender un paso más arriba lo que no se entendía antes. Y aquí lo que está una correspondencia de necesidades de Asia y Europa, pues algo que fuera bueno, tal como uno para el otro continente. Luego otra mano podía suplir la parte que faltase. Dice, usted podía haber llegado hasta allá y luego otra mano, es decir, otro teórico, otra persona que llegara después de usted, podría completarlo, como ha pasado muchas veces con las teorías humanas, en donde uno avanza un poco y luego llega otro y lo sigue avanzando y luego otro más, y así hasta que se empiezan a hacer mucho más sofisticadas y civilizadas las ideas. Los asiáticos son tan pobres por regla general y los libros tan inaccesibles para ellos en estos degradados días. Y usted puede ver claramente de qué manera tan distinta debe ser concebido un plan para la cultura intelectual en la preparación de los experimentos prácticos para desarrollar en ellos el poder psíquico. Antiguamente esta necesidad era satisfecha por un gurú que guiaba al chela a través de las dificultades de la infancia y de la juventud. Y le procuraba con la enseñanza oral tanto más alimento para el desarrollo mental y psíquico y a través de los libros. La necesidad de semejante guía, filósofo y amigo, y quien merece también triple título, nunca puede ser reemplazada por más que se intente. Eso que pasaba antes, porque el gurú era guía, era filósofo y era amigo del chela. Entonces el chela contaba pues, con tres relaciones complejas. Primero como guía, porque le dice hacia dónde ir. Primero como filósofo, porque le da una explicación ulterior que llega más allá de lo comprensible a través de la tertulia común y corriente. Y amigo, una persona en la que se puede confiar y con la que se puede caminar con mucha seguridad. Dice, ¿quién merece también ese triple título? Nunca puede ser reemplazada por más que se intente. Todo lo que usted puede hacer es preparar al intelecto, la inclinación hacia la cultura del alma, prepare su intelecto, inclínelo hacia la cultura del alma, para que pueda educirse en cada individuo, pueda brotar, nacer. 3 veces afortunados los que puedan atravesar el círculo vicioso de la influencia moderna y ascender hasta más allá de las quimeras. Volviendo a sus grados, los teléfonos, no está usted trazando demasiado vagamente las líneas entre los 3 o 4 primeros grupos, dice.
queda como muy vago, no queda muy claro cuál es el primer grupo y el segundo. ¿Qué pruebas aplica para decidir sus respectivos estados mentales? O sea, ¿qué test aplica usted para decidir sus estados mentales? ¿Cómo precaverse contra la simple memorización y contra el copiar y contra la sustitución de escritos? Muchos jesuitas listos, dice, podrían pasar todos sus grados, incluso llegar hasta el sexto y séptimo. Los admitiría entonces en la segunda sección. Recuerde las lecciones del pasado y recuerde a Carter Black. Bueno, para quien haya pasado las primeras 5 etapas de los famosos grados, es totalmente posible adquirir las facultades ocultas, la del sexto grado, tal como dijo Morad Alibek y tal como Olcott se lo confirmó a usted. Más aún, esto puede hacerse sin ayuda de estas etapas, ya sea adoptando el método de los arats, de los dastrus y de los yogis o de los sufís. Entre cada uno de los grupos de místicos ha habido muchos que ni siquiera sabían leer ni escribir, por cierto. Si se carece de la hipersensibilidad psíquica, ninguna cultura le facilitará, es decir, ninguna educación universitaria podrá ayudarle si usted no tiene la sensibilidad psíquica necesaria. Y en la más superior de las escuelas teóricas y también prácticas de esta clase es en la que nosotros, los asociados, sus atentos corresponsables, estamos metidos. Vamos a hablar un poco de lo que está hablando aquí el maestro. Dice, Godolphin Milford nació en la India, en Madras. Vamos a ver, los grados pasados, Carter Black. Ok. Bueno, Milford nació en la India, en Madras. Su padre era un clérigo, fue descendiente de la familia inglesa de Milford, señor Godolphin. Godolphin fue un hombre muy excéntrico y, y aquí es donde quiero vincular lo que está comentando el maestro con los grados, vinculándolo a algunos de los intelectuales que le está poniendo como ejemplo. Ok. Bueno, Godolphin fue un hombre excéntrico de carácter peculiar, se convirtió al Islam y adoptó la forma de vestir oriental y también adoptó el nombre de Mirza Morad Ali Beg. Bueno, estamos viendo esta reseña por lo siguiente. Voy a leer otra vez del lado izquierdo. Dice, para quien haya pasado las primeras 5 etapas de sus famosos grados que hizo, es totalmente posible adquirir las facultades ocultas de la sexta, tal como dijo Murad Ali Beg y tal como Olcott se lo confirmó a usted. Pues, ¿quién era ese Ali Beg? Este Mirza Morad Ali Beg. Pues es Godolphin Milford, que nació en la India, en Madras. Su padre era clérigo, fue descendiente de la familia inglesa Milford. El señor Godolphin fue un hombre muy excéntrico y de carácter peculiar, se convirtió al Islam y adoptó la forma de vestir oriental y también adoptó el nombre de Mirza Morad Ali Beg. Pero en realidad estamos hablando de Godolphin Milford. Aquí, por supuesto, el maestro está hablando de Ali Beg, pero en realidad ese hombre se llamaba Godolphin Milford. Bueno. En sus memorias, el coronel Olcott relató lo siguiente: el señor Mirza Morad Ali Beg llegó con nosotros por primera vez el 20 de enero de 1881. Él era de origen europeo, descendiente de la antigua familia de los Milfords de Hampshire, que ha producido varios escritores notables, incluida Mary Russell Milford, autora del libro Nuestro Pueblo, y otras obras. El abuelo de este joven había venido a la India con algunos franceses y sirvió a las órdenes del sultán Tipú, cuando ese cacique cruel y curioso fue asesinado. El señor Milford se incorporó a la Compañía de las Indias Orientales. Su hijo nació en Madras y, entre otras excentricidades, se convirtió en musulmán. Y cuando lo conocimos estaba al servicio militar del Mahara Banabagat como oficial en jefe de la caballería, prácticamente una sinecura. La suya había sido una vida salvaje, aventurera, más llena de miserias que todo lo contrario. Él había incursionado en la magia negra. Este hombre del que está hablando aquí, del sexto nivel, el maestro, dice que al adquirir las facultades ocultas del siguiente nivel, es totalmente posible adquirir las facultades ocultas del sexto nivel, tal como dijo Morad Ali Beg, y el mismo autor se lo confirma. Es decir, hay un peligro, dice, la suya, este hombre tan inestable, habría sido una vida salvaje y aventurera más llena de miseria y todo lo contrario. Él había incursionado en la magia negra, entre otras cosas, y me dijo que todos los sufrimientos por los que había pasado en los años anteriores se debían directamente a las persecuciones malignas de ciertos poderes oscuros que él había convocado para ayudarlo a enamorar a una virtuosa dama a quien él codiciaba. Ojo. Entonces, vamos a ver otra vez esto. Este hombre tan inestable, tan complicado, comentó a Olcott que la suya había sido una vida salvaje y aventurera, pero más llena de miseria que todo lo contrario. Él había incursionado en la magia negra, entre otras cosas,
y me dijo que todos los sufrimientos por los que había pasado en los años anteriores se debían directamente a las persecuciones malignas de ciertos poderes oscuros que él había convocado para ayudarlo a enamorar a una virtuosa dama, a quien él codiciaba. Y para ello se había sentado siguiendo las instrucciones de un gurú musulmán mago negro, en una habitación cerrada durante 40 días, con la mirada fija en una mancha negra en la pared en la que se le dijo que imaginara el rostro de su víctima prevista, y repitiendo unas 100,000 veces un mantra prescrito, oscuro, negro, en mitad árabe, mitad sánscrito, esto que hizo durante 40 días, miles de veces repitiendo, lo que hoy sería un ataque psíquico. Debía continuar con esto hasta que realmente viera el rostro de la dama como si estuviera vivo, es decir, el rostro de la dama que estaba en esa mancha negra, de la cual estaba quitando a los obstáculos. Y cuando sus labios se movieran como para hablar, ella habría sentido completamente fascinada por el que la estaba embrujando y acudiría a él por su propia voluntad. Y esto sucedió tal como lo habían dicho. Él se ganó su nefasto objetivo, pero habiendo arruinado a la mujer, porque la mujer no lo quería, había sido embrujado, él mismo cayó bajo el poder de los malos espíritus a quienes no tuvo la fuerza moral para dominar después de haber aceptado su servicio obligatorio. Ciertamente era angustioso estar con él debido a que él era un hombre nervioso, excitable, incapaz de fijar su mente en algo, esclavo de sus caprichos, viendo las grandes posibilidades de la naturaleza del hombre y sin embargo siendo incapaz de alcanzarlo. ¿Por qué el maestro está tocando aquí a este Murad Ali Bek? Bueno, pues lo está tocando porque le está diciendo o está conviniendo en la carta que el tema de los grados está muy bien, pero ¿qué hacemos cuando los grados no están suficientemente bien diferenciados y pasamos a un grado en el que ya se requiere cierta madurez? Porque si no, le puede pasar a cualquiera lo que Ali Bek, es decir, puede adquirir poderes, pero poderes que van a ser utilizados del lado de la oscuridad. Es el lamentabilísimo caso de este hombre. Bueno, continuamos. Todo lo que antecede no ha sido dicho para desanimarle, sino para estimularle. Si es que usted es un verdadero anglosajón, ningún obstáculo aminorará su celo, y a menos que mi ojo no se haya empañado en el fondo de este carácter, nosotros tenemos una palabra para todos los aspirantes. Trate, inténtelo, try. Bueno, y aquí sigue la historia de ese pobre hombre, del señor Murad Ali Bek, porque es largo lo que dice Olcott de él. Y él vino a nosotros como un refugio y poco después se instaló en nuestra casa por unas cuantas semanas. Era una criatura de aspecto extraño para un inglés, se vestía completamente de musulmán, salvo que tenía su largo cabello castaño como recogido en un nudo griego detrás de la cabeza, como una mujer. Su tez era clara y sus ojos azules claros. En mi diario digo que se parecía más a un actor inventado para un papel que cualquier otra cosa. El artículo El elixir de la vida lo escribió posteriormente, pero más vale que relate la historia mientras todavía la tengo fresca en mi memoria. Bueno, voy a dejar hasta acá el avance. Nos vamos a quedar hasta acá. Hay todavía mucha tela de esta carta. Un poco más. Ahí vamos a hablar del incidente Vega y algunas otras cosas más, pero ahora acabamos de ver cosas muy importantes, muy relevantes, y yo creo que ya empieza otra vez las cartas, empiezan a regresar a contenidos que son realmente interesantes de discutir. Voy a dejar de compartir entonces para que podamos pasar a la sección de preguntas. Muy bien, chicos, si alguien tiene alguna pregunta. Enrique, soy Isabel. Una pregunta. Dime. ¿Cómo es que puedes pasarte de la magia blanca a la magia negra tan fácilmente o cuáles son los motivos? Lo que pasa es que no dice aquí el maestro. Bueno, vamos a hablar de la carta. No dice el maestro que haya pasado de la magia blanca a la negra. Simplemente está reconviniendo a Hume, bueno, a los que asisten, que el modelo de grados que hicieron ellos, bueno, que hizo Hume, es un modelo en donde aparece como si fueras en la primaria o el EGB, que cuando acabas tu examen final pasas al siguiente, dice, está muy confuso, porque puede ser que una persona no esté lista para pasar al segundo grado y ya pasó y luego al tercero. Y luego hay una cosa horrible cuando pasas del quinto al sexto, porque van a aparecer aquí habilidades que ya son muy complejas. En otra carta también él comenta, hablando de las notas musicales, son 7, aunque con los semitonos, usando los semitonos son más de 7, son 12, con 5 semitonos. Pero lo interesante es que pasando de mi a fa, no hay un semitono, lo cual entonces produce una desaceleración.
Y la desaceleración tiene mucho sentido. Lo mismo pasa aquí cuando pasan del quinto nivel al sexto. Tiene que haber una desaceleración porque pasar al sexto nivel es empezar a dominar una serie de situaciones o de poderes que podían ser utilizados para mal. Y entonces este es lo que le está recomendando. Dice, por ejemplo, lo que le pasó a este tipo. Tenemos ya saliendo de lo que está haciendo el maestro, pues el caso de Milarepa, que pasa, ya sabes, de la magia negra a la blanca, y pues le va, bueno, lo castigan muchísimo, pero bueno, es todo un caso que se puede analizar. El hecho de que haya pases de magia blanca a negra y viceversa, hasta donde yo sé, hay casos que se pueden documentar. El caso más sonado que yo conozco es el de Milarepa, que lo puedes buscar porque es muy conocido, que pasa de mago negro a mago blanco, siempre que los magos se puedan reconducir. Cuando no se pueden reconducir, ya sabemos que Ok, gracias, se borran. Enrique. A eso se refiere el maestro, me parece. Claro, claro, claro. Además, Bueno, además como que te llegan dones que no los sabes manejar. claro que ese es el Entonces problema. empiezas a... Ah, ya. Ok, Pones a conducir el automóvil a tu hijo de 6 años y pues ya sabes claro, a lo que le tiras. claro. Y si lo pones a conducir en la Ciudad de México, peor, no avanzas ni 3 metros. Obviamente, ya. Ok, Bueno, gracias, Enrique. no, de qué. Luis, Tengo ay, una duda que de repente puede aclarar. Cuando dices que digamos, los argumentos de Tomás es que Dios no puede hacer algunas cosas, ¿puede implicar la pregunta de que Dios no puede pecar? pues lo que está diciendo él es eso, es que él es una entidad perfecta y no puede hacer cosas. Las limitaciones que tiene él son las limitaciones para descender a lo imperfecto, por lo menos como máximo exponente de la luz. Como exponentes menores, aparentemente sí, es una discusión teleológica, es compleja como entrarle, pero eso es lo que dice Tomás, y se respeta mucho la forma en la que él trabaja este tipo de argumentaciones. Entonces, las estoy comentando por el contenido que el maestro dice sobre la imposibilidad que le comenta Hume, que dice, bueno, no se enoje usted de que hay cosas imposibles, pero hay cosas imposibles que no se pueden hacer. O sea, aún los seres de luz tienen limitaciones y hay cosas que no se pueden hacer. Y luego eso traumó mucho a Hume y el maestro dijo que también le costó a él algún problema, 8 días, no sé si de castigo o lo que fuera, o sea, le costó 8 días el poderse reponer de haber dado una explicación así, pero necesaria. Entonces, si analizamos, aunque estamos especulando, quiere decir que el maestro a lo mejor compartió una verdad muy difícil o muy compleja y eso le costó recuperarse. Y, y luego Hume preguntó algo también muy complejo porque estaba especulando o pensando que no había imposibles que muchas veces ellos trabajaron eso, que no había imposibles para los maestros transhimálticos, cuando en realidad sabes que es una jerarquía enorme de seres de luz que van hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. Para nosotros que estamos en primero de primaria, pues del de sexto está muy arriba y el de secundaria y el de universidad y el doctor. Para nosotros todos están hasta arriba. Nos cuesta mucho trabajo distinguir las diferencias porque todos están arriba de nosotros y todos nos superan, pero por mucho. Entonces, lo que yo creo que lo que está diciendo el maestro Cache es que incluso para los más adelantados, pues hay cosas que no se pueden hacer. Y por eso puse como ya había tenido San Agustín esta, esta disquisición para poder hablar de las imposibilidades que Dios tiene, incluso hablando en términos de... ¿Ves que él mezcló un poco a Platón y a Aristóteles? Y el tomismo es muy complejo, pero en estas disquisiciones son muy estudiadas, hay montones de ensayos en grandes universidades. En el caso de las universidades castellanas de la Universidad de Salamanca, puedes encontrar muchas donde se meten a analizar qué quería decir, cómo hizo la conceptualización, muchos frailes franciscanos que le han entrado, por qué lo comentan, cuál es el concepto del que estaba hablando, si el concepto se separa de sí mismo, cuál es la parte oscura que tiene un concepto, si es que la tiene o no la tiene, cuando el concepto está hablando de las porciones más elevadas de la deidad, pero si el concepto es más bien un sistema híbrido, o sea, empiezan a entrar y luego llegamos con los semióticos, o sea, genera una revolución del pensamiento de Santo Tomás, que cambia completamente el pensamiento europeo de su época.
Entonces puse un poco de eso porque el maestro de alguna manera está explicando algo que Hume no conocía y que debe conocer respecto a las limitaciones de la omnipotencia, que es lo que está trabajando Santo Tomás. Cuando hablamos de omnipotente, bueno, y ya sabemos que incluso en los famosos salmos, de los salmos más poderosos, que se dice, ¿no? El que habita la sombra del omnipotente, y está hablando del omnipotente, pero hay que ver otra vez con mucha profundidad. ¿Sí? Gracias. Hay que hablar con mucha profundidad porque, porque también ese tema de grados, dice, bueno, ese grado omnipotente es completo, hay algo arriba, no hay algo arriba, y si no hay algo arriba, pues el casi omnipotente se convertiría y es muy complicada para la mente humana, no nos da el seso para poder entender lo que pasa ahí. Los budistas lo trabajan diferente hasta que llegas al emptiness, y aún a ellos les discuten si emptiness es lo mismo que nothingness, es algo donde podría haber algo y no hay nada. No. Emptiness es algo donde no puede haber nada. Eso es una... Y ahí entran un poco... Sí me explico, es complicado entrar en esa... Ahí necesitaríamos algún filósofo a ver que nos eche la mano para entrar, y sobre todo especializado en esto. Pero bueno, la Ok, idea era esa, nada más tratar de explicar que a veces hace falta un poco de lectura filosófica para entender lo que el maestro va diciendo, porque el maestro le entra a un montón de cosas y a un montón de autores. Ahora con este pobre hombre del que estamos hablando, pues también lo sacó de por ahí, lo pone y dice, ay, hay que explicarlo para ver qué quería decir el maestro. Lo que quiere decir es que es un hombre que por su intelecto podría llegar al nivel 6, pero viene nada más qué desviado y mal estaba él mentalmente. Si le das poder a un hombre así, casi lo estás condenando a la magia negra. Aunque a lo mejor estoy exagerando, pero es lo que está diciendo el maestro. Haga usted con cuidado ese tema de los grados y no le dé un doctorado a uno que apenas va por la secundaria. Es un tema que tiene que hacerse con mucho más cuidado, con varias encarnaciones. Ya hablamos también del tema de Leadbeater y la enorme complicación de Leadbeater para llegar entonces a ser admitido como chela, a pesar de que en varias vidas estuvo muy cerca. O sea, son temas difíciles de interpretar. Lo que podemos hacer es leerlos y cada quien pues, saca su propia conclusión. Pero es difícil afirmar algo, como concluir algo, porque estaríamos como alterando lo poco que se ha dicho de ese tema. Pero aquí nos puso un ejemplo súper fuerte. Es este hombre, el pobre tipo muy desajustado. Bueno, pues muy bien. gracias, amable. Bueno, pues chicos, si no hay más preguntas, muchísimas gracias por mantener viva la clase. Nos vemos la próxima. Seguimos con el resto del relato de este hombre, que van a ver que tiene también algunas cosas interesantes. Y después llegamos a la 36, que es muy pequeña, y entramos en la 37 y vuelve a agarrar como mucha sustancia el tema de las cartas otra vez. Muchas gracias a todos, chicos.